el IEMS? Pues de 2002, ¿no? Ya muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? Ya tengo alumnos que son hijos de mis alumnos anteriores, ¿no? 2002 son 23 años, cuando apenas inauguraron este plantel, fue la segunda generación cuando entré. En ese entonces entramos pues bastantes profesores, éramos nuevos y bueno, con la alegría de también estrenar las instalaciones. Yo estudié en la UNAM, estudié aquí en CEU, pues me encantó estudiar en CEU, no solamente filosofía, sino todo lo que se vive en Ciudad Universitaria. Pues no sé qué tantos detalles quieran, ¿no? Yo no hice una carrera en 4 años, yo estudié 2 años en filosofía y después me dieron ganas de salir, conocer el mundo. Me fui a provincia, estuve viviendo en provincia un par de años, después regresé, tuve muchos trabajitos de 1 mes, 2 meses y después por el comentario de un compañero de trabajo dije pues voy a acabar la carrera. Regresé a la facultad, antes de que fuera la huelga del 99 terminé mis créditos y pasando la huelga ya me titulé, empecé a dar clases en Prepa Nacional, en la Prepa 2, en la Prepa 8, después entré aquí en CCH Sur y bueno, es así. Bueno, híjole, yo estuve en educación religiosa, educación católica, para aquellos que me conocen, yo soy bien atea, ¿no? Pero estuve 14 años estudiando en la escuela católica y cuando estaba en la secundaria, bueno, somos 3 hermanas y todas estuvimos en la escuela religiosa. Después de que murió mi padre, pues un tío que es sacerdote nos dio una beca. Entonces, yo cuando estaba en la secundaria, pues me convencieron para ser monja, ¿no? Algo bastante ridículo, pero bueno, yo tenía inquietudes acerca de Dios y el absoluto y esas cosas, ¿no? Y dije, no, pues eso de ser monja de estar padre. Pero después me di cuenta, pues no, que las monjas pues tenían una educación pues precaria, ¿no? A mi parecer. Entonces, cuando entré en la preparatoria yo dejé de creer en Dios. Yo creo que fue tanto el bombardeo de Dios que ya en la prepa me volví un poco rebelde, incluso me volví bastante grosera con la gente religiosa. Pero yo tenía como esa espina, ¿no? Como esa tratar de explicar el mundo, ya sea a través de algo divino o a través de la ciencia. Me gustaba mucho la física cuando estaba en la secundaria. Cuando estaba en la preparatoria tuve que elegir área y yo elegí área 2, que es químico-biológica. Yo quería ser agrónoma. Ay, o sea, iba de una cosa a otra, ¿no? Pero bueno, también pensaba que el trabajo en el campo, el producir alimentos, que era algo bueno para el país, para la humanidad. Pero, híjole, cuando llegué a la carrera, al área 2, a la materia de química, tenía un maestro de química buenísimo, pero a mí me había costado bastante trabajo. Bueno, siempre sacaba 10, ¿no? Pero me había costado bastante la materia de química. Y yo dije, no, yo quiero algo más fácil. Y mis amigas estaban en área 4. Dije, pues voy a estudiar filosofía. En ese momento que dije, no, la química ya no. ¿Y por qué filosofía? Había tenido una maestra en cuarto, que sería aquí primer semestre, que nos había dicho... Era una maestra medio subversiva. Yo había estudiado en Libero, muy fresona la chava, pero... así como que cuando acababa la clase nos daba sugerencias, dice, no vayan a leer El Anticristo de Nietzsche. ¡Ah! ¿No? Entonces yo dije, pues claro que lo voy a leer, ¿no? Entonces, cuando llegué a Arias, yo había leído El Anticristo, Ecce Homo, como 3 o 4 obras, ¿no? El origen de la tragedia. Y cuando entro a Arias empezamos a leer algunos fragmentos de los diálogos de Platón. Y dije, pues yo soy de aquí. Entre Nietzsche y Platón, pues más diferencia. Y bueno, muchísimos filósofos en medio, pero pues a mí me encantó, ¿no? Entonces decidí entrar a filosofía, ese examen a la UNAM, me quedé,
me quedé en la tarde, ¿no? Cuando llego a la UNAM, pues un mundo completamente distinto, ¿no? O sea, yo venía de la escuela de monjas y pues, ¿no? Ahí aprendí muchas cosas diversas. Pues yo creo que viví en una familia en una época, yo ahorita tengo 51 años, ¿no? Estamos hablando que yo decidí estudiar filosofía hace más de 30 años, en donde todavía se creía que tener una profesión universitaria pues te daba como un empleo seguro, ¿no? Ya después pues las cosas han cambiado, lo que sí te da la universidad pues es una perspectiva muchísimo más amplia que si te quedas en la universidad. Pero siento que siempre me apoyaron en ese sentido, ¿no? Yo soy la hermana menor, mis dos hermanas también estudiaron en la universidad, una estudió en contaduría, otra estudió en veterinaria, o sea, somos muy, muy distintas. Y de hecho, de entre los primos somos las únicas que hicimos la universidad y que hicimos maestría. Bueno, yo no tengo el grado de maestría, pero sí también lo estudié. Entonces éramos como las niñas aplicadas de la familia. Por el lado de mi madre, ¿no? Por el lado de mi padre, pues no tengo mucha convivencia con la familia, pero creo que sí, en general la familia, aunque no sabían a qué me iba a dedicar, ¿no? Pues yo le decía a mamá, pues igual puedo dar clases o después ya dedicarme a otra cosa, porque sí me gustaba. De hecho yo me acuerdo que en algunas vacaciones, yo tenía la costumbre con mi hermana, la del medio, que me lleva 2 años, que en las vacaciones de verano leíamos algún libro. Entre las dos, yo leí en voz alta y ella leía en voz alta. El primer libro que leímos, yo estaba en la secundaria, el de Cosmos, de Carl Sagan, ¿no? Y tiene una mente más científica. Y yo incluso le leí a mi mamá los libros de Hegel. Entonces, bueno, Hegel es un filósofo, considerado pues un poco rebuscado, ¿verdad? El señor, con largos enunciados de muchas palabras, que cuando llegas al final del enunciado dices, bueno, ¿cuál era el sujeto de la oración, no? Pero bueno, te diviertes, ¿no? Muchos adjetivos, así. Pero pues para mí era divertido, porque también cuando empiezas a estudiar filosofía, o bueno, eso es en mi caso, creo que también de muchos compañeros, pues se te hace eso muy complejo, ¿no? O sea, de repente llegas a una clase y te hablan de tantos términos corrientes, filósofos, que dices, no, pues esto, ¿cuándo va a acabar, no? Y apenas empiezas a leer a Platón y dices, no, pues, a ver en qué resulta. Quizá. Bueno, a mí cuando me dicen que van a estudiar filosofía, yo siempre les digo, pues piénsalo bien, ¿no? O sea, ¿qué te estás metiendo? ¿Qué es lo que quieres? Pero ya hablando en serio, en realidad la filosofía pues es algo maravilloso si lo vas tomando, si vas desarrollando esa capacidad crítica, ¿no? Es decir, cuando uno entra a estudiar filosofía, empiezas a leer lo que pensaban otras personas en distintos contextos, en distintas épocas, ¿no? Y eso va generando en ti, pues no sé si conexiones entre las neuronas, pero lo que va generando es una visión mucho más amplia de todo lo que existe, ¿no? Cuando llegas, por ejemplo, te ponen trabajos, ¿no? Así de que vas a comparar ahora el pensamiento de Platón y Aristóteles en tal tema, ¿no? Entonces tú dices, no, pues yo estoy de acuerdo con Platón, pero también estoy de acuerdo con Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Ese buscar las relaciones, ese buscar las diferencias, hace que desarrolles una visión no solamente de Platón y de Aristóteles, sino que empieces a tener como esa estructura al ver todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, yo creo que yo a todos les sugeriría estudiar filosofía, pero pues obviamente no todos tienen esa inclinación, ese deseo, pero tal vez sí pueden tener esa actitud, ¿no? Esa actitud de cuestionarnos, de seguir aprendiendo, tal vez en algunas vacaciones o ya cuando estén más grandes, estén trabajando, llegar en las noches y leer
un poco, ¿no? Un poco tal vez de filosofía, de literatura. Eso va haciendo que sigamos como activando nuestro pensamiento, seguir desarrollando nuestras capacidades humanas, ¿no? Una de ellas, pues, el razonamiento. Una de ellas, ¿no? Porque hay muchas otras que podemos seguir cultivando y que nos dan sentido, ¿no? O sea, para mí la filosofía es darle un sentido a existir, ¿no? Esto que está de moda tan terriblemente, que es el suicidio, ¿no? Pues bueno, pues sí, alguna vez, ¿no? Yo también en la adolescencia decía, no, pues esto no vale la pena, ¿no? Pero dices, me voy a morir, ¿no? O sea, tú no, me voy a morir. Hay que experimentar lo que se puede experimentar antes de morir, ¿no? Si vivo 50 o 100 años, bueno, no tanto, ¿no? Espero no tanto, pero ese deseo de decir, bueno, voy a conocer de qué se trata la existencia, de qué se trata el ser, o más bien la nada, quién sabe. Yo llegué más a la felicidad, claro que me daba felicidad leer a Platón, leer a Aristóteles, a Nietzsche, a Hegel, ¿no? O sea, te da como una satisfacción, ¿no? Es algo también incluso hasta físico. Pero yo fui consciente más de la felicidad y de las emociones cuando empecé a estudiar budismo. Es algo que ha marcado mi vida, que no tendrá más de 10 años que empecé un poquito con el budismo, que es un tipo de pensamiento pues muy distinto a Occidente, que algunos filósofos de Occidente, me refiero a filósofos europeos, retoman algunas ideas orientales, ¿no? De la India, de Tíbet. Cuando yo empiezo a estudiar budismo y a practicar meditación es cuando empiezo a ser como más consciente de la relación entre el pensamiento y la felicidad, ¿no? Como centrarte. Bueno, hay algo que se llama la práctica espiritual, pero también podríamos desarrollarlo con los latinos como la paz, como la tranquilidad en nuestra vida, como observar las cosas desde un estado mental más estable, más continuo. ¿Recuerdas una broma? Ya no sé qué maestro lo hacía, ¿no? Que le preguntaron a un filósofo, le decía, bueno, pero ¿a qué se dedican? No, pues a pensar. Entonces el señor le contestaba, pues hay gente para todo, ¿no? O sea, pues yo no sé si se dediquen mucho a pensar, a sentir, a relacionar lo que hay en el mundo. Todos tenemos un poquito de filósofos, algunos se enfocan más en eso que otros, ¿no? A mí me gusta, tal vez no sé si lo logre, que en las clases pues siempre estar haciendo preguntas, ¿no? Como cuestionarse, tratar de que los chicos pues también se cuestionen en algún momento, no solamente cosas que han dicho otros filósofos, sino a partir de la actitud filosófica cuestionarse lo que uno está viviendo, ¿no? Eso es lo que pues a mí me ha interesado y creo que pues un filósofo ya profesional, híjole, pues hay unos sí bien densos, ¿no? O sea, yo cuando empecé un poquito a investigar sobre filosofía analítica, cosas de teoría del conocimiento y eso, en los cuales pues se utilizan muchos términos y tienes que ir comprendiendo como las estructuras de su discurso, pues sí hay cosas complejas. Es muy divertido, pero también pues necesitas tener el entrenamiento filosófico adecuado para poder continuar con los discursos, ¿no? Tengo algunos amigos, buenos amigos que de hecho conocí aquí en el IEMS, Jonathan, que dio clases, y Paola, que pues ya dentro de las universidades en México pues tienen como un cierto nivel, son muy jóvenes ellos, 40 y tantos, bueno, jóvenes porque ya estoy viejita, ¿no? Pero a mí me cuesta seguir sus argumentaciones, pero es algo muy divertido y dices, pues qué padre que se siga como construyendo ese discurso, ese conocimiento, ¿no? Y
pues para eso es la vida, también para jugar con formar estructuras, ¿no? Con las matemáticas, que son tan maravillosas y amadas por todos los alumnos, ¿verdad? Las matemáticas, por eso tenemos tantas clases de matemáticas, que se satanizan, ¿no? Pero que en realidad, si no los vemos como una obligación, sino como un juego para seguir aprendiendo, yo creo que sería más fácil entrarle por ahí. Ay, pero creo que divago mucho. No. Bueno, mencioné ya varios, ¿no? Yo empecé con Nietzsche y lo recomiendo aunque a uno no le entienda nada al principio, ¿no? Aunque pareciera que repite cosas y que ahora lo dice de otra manera. A mí Nietzsche me encantó. Tal vez no empezaría por el anticristo, empezaría por fragmentos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? La Gaia Ciencia, ¿no? Que puedes agarrar un fragmento y tal vez digerirlo ahí de vez en cuando. Platón es mucho más accesible, ¿no? Los diálogos, que son como una obra de teatro, les digo, ¿no? Y entonces uno contesta y el otro dice. Tal vez tomar algunas ideas, irlas pensando de vez en cuando. No es de que agarres un libro y te leas todos los diálogos de Platón, ¿no? Puedes empezar con algunas frases, algunos temas. Hay algunos divertidos, no sé, el mito del andrógeno, alguna vez lo llegué a poner en clase. Pues Hegel no lo recomiendo como para entrar a la filosofía, pero tiene ideas maravillosas Hegel, ¿no? Ideas maravillosas, el desarrollo del espíritu, ahí está. Creo que compartimos Hegel, ¿no? También de él aprendió mucho Marx. Desafortunadamente en la época que yo estuve en la facultad pues no se estudiaba mucho a Marx. Bueno, es que es mala influencia, pero es buena influencia. Por ejemplo, no sé si han oído de Cioran, ¿no? Cioran es como mala influencia porque todo lo destruye, pero en esa destrucción uno sale a flote, ¿no? Y dices, ah, sí, ya pasó. Te vuelves a caer, ¿no? Pero es una cosa... Bueno, también leer como fragmentos, ¿no? Porque Cioran yo siento, bueno, yo no soy, de hecho nunca tomé una clase de Cioran, yo me encontré un libro en la biblioteca y lo empecé a leer. Tal vez algo más accesible que pueda relacionar con Cioran es la náusea de Sartre. Aquí en mi biblioteca está la náusea de Sartre, si alguna vez les dan ganas de leerlo, ¿no? Es como el contacto, ¿no? Y lo maneja así, ¿no? Como el contacto con la cosa sólida, con el ser, con la existencia. Entonces, como que para mí Cioran es tocar la cosa que se está destruyendo, que se está transformando, que ya la vida y las cosas, el mundo no vale la pena, pero dentro de eso hay una persistencia, ¿no? Tú dices, bueno, si escribió todo esto, ¿por qué no se ha suicidado el condenado, no? Creo que muere de viejito Cioran. Muy grande. ¿No? Entonces dices, ¿cómo pensaba todo eso? El mundo destruyéndose, no solamente como el mundo material, sino la idea de toda la civilización, la idea en donde fundamentamos nuestro conocimiento no vale nada, se está destruyendo. Y dices, y el señor, pues muy tranquilito, ¿no? Yo creo tomando ahí su cafecito, platicando con los cuates, y ¿de qué se trata? ¿Qué? No sé, algo perverso debería de ser, preguntarle algo. La verdad no sé qué le preguntaría a Michelle. Si él puede considerarse a sí mismo una transformación del ser humano, ¿no? No quiero decir la idea del superhombre, pero, o sea, para mí Nietzsche también representa una transformación de los paradigmas anteriores, ¿no? O sea, y también acerca del arte, ¿no? De cómo vive la experiencia catártica del arte, de la música, ¿no? Él que también era músico. Sí, tal vez esa parte del arte me gustaría
que escucho también entre los alumnos, en cuanto a mi caso y eso pues no, pero de los alumnos es que somos pachecos, somos drogadictos, nos las vivimos en las islas y hacemos un mundo, digo, en la universidad les voy avisando en todas las carreras hay drogas. Tal vez tienen esa idea porque hablamos de muchas cosas abstractas los filósofos. Y tengo compañeros, tuve compañeros, que igual algunos se perdieron, ¿no? Se perdieron en el camino como hay en todas las disciplinas. Entonces, no se queden con esa idea de que se la fuman, ¿no? Arman su mundo ahí entre las nubes, en las ideas platónicas. En realidad, quien quiere estudiar filosofía, quien quiere estudiar una carrera universitaria, necesita de un gran esfuerzo, ¿no? Si consumes o no consumes drogas, tienes que dejarlo de lado para poder avanzar en una carrera universitaria, ¿no? Tienes que manejar estructuras, tienes que buscar unas nuevas formas, tienes que ser creativo en algún momento, tal vez no como un artista, pero sí tienes que buscar la manera de comprender todo lo que estás haciendo. Pues sí, en realidad nos hacen leer mucho y sí, de repente uno se deschaveta, ¿no? Uno se deschaveta tratando de escribir, de conectar. Y pues no, eso de las drogas, pues sí hay muchos que se drogan en todas las carreras, incluso en filosofía, pero eso no te hace ni creativo ni te vuelve un filósofo profesional, ¿no? Fíjate que algo parecido he estado pensando últimamente. Yo me he enfocado, digamos, en los últimos semestres un poquito más a las emociones, ¿no? Por también esta línea institucional y esto. Y encontré un artículo muy simple sobre las emociones que hizo Carmen Trueba. Bueno, sobre Aristóteles, las emociones en Aristóteles. Entonces yo decía, bueno, es que también los filósofos, Sócrates, ¿no? Platón, Aristóteles, es también como el surgimiento de la psicología, ¿no? O sea, buscar, a mí sí me gusta la palabra alma, ¿no? Desentrañar lo que tiene tu alma, lo que sientes. Entonces, yo a veces, no sé, aquí dirán mis alumnos y exalumnos, yo como que trato de poner énfasis en eso, ¿no? ¿Qué es lo que sientes junto a qué es lo que piensas? ¿Cómo das una estructura a lo que estás sintiendo? A mí me parece que la parte de la emoción puede hacer que tú seas consciente del sentido que le estás dando a la vida, ¿no? Para mí la vida no tiene un sentido, pero nosotros le vamos construyendo ese camino por el cual podemos experimentarla, podemos sentirla, podemos transformarla, conectarnos con los demás. Para mí ese es como un principio, el principio no solamente de lo que estamos pensando, sino de cómo nos estamos conectando con el todo. Pero estamos ahí, ¿no? Claro. O sea, estamos conectados con todo, nada más que pues no lo hacemos de manera como consciente, ¿no? Sería también un tanto difícil, pero si logramos atisbar un poquito esa conectividad, que ahora, bueno, conectividad hablando también de las redes, ¿no? Pero conectividad de toda la materia, ¿no? O sea, en realidad no estamos separados, ¿o sí? No. Y trato, no sé si lo logré, voy a ver si paso el examen con mis alumnos, ¿no? Trato de poner a la filosofía al nivel de todo lo demás, al nivel de la religión, de la mitología, de la ciencia y de las artes. Trato de ponerlas todos al mismo nivel. Obviamente cada uno de nosotros pues tenemos una inclinación distinta. Yo por mucho tiempo pues me inclinaba más a la explicación científica, ¿no? Desdeñaba mucho la religión antes de conocer el budismo también como un sistema de pensamiento y de práctica espiritual. Pues yo desdeñaba toda creencia religiosa, dogmática. Sin embargo, pues también tiene un valor muy importante para muchas personas, ¿no? Entonces es un valor que yo creo que actualmente debemos de resaltar más por todas las guerras que hay, ¿no?
por todas las desigualdades y los conflictos. Entonces yo lo que trato es de que veamos que es tan valiosa la filosofía como la explicación en las religiones. Bueno, la religión yo lo junto con lo mítico, ¿no? Y pues las artes, no, pues ahí sí yo quisiera descoserme, ¿no? Porque a veces les pongo música, a veces nada más una lectura, pues dependiendo con las dinámicas de los grupos, ¿no? Pero bueno, a mí el arte, yo creo que sin arte no tendría sentido mi vida. No soy artista, pero disfruto muchísimo, ¿no? Este domingo fui a ver a Lofunam, una obra maravillosa que yo no conocía, y entonces como el arte te puede mover, te puede hacer vibrar, ¿no? Hasta llorar de emoción, no de tristeza, sino de que sientes la emoción en todo tu cuerpo y dices, ¡ah, qué chido!, ¿no? Sí. Como un orgasmo pudiera ser también, ¿no? ¡Ah, qué chido! Pero es arte, ¿no? No, así como... Pero es que ahorita que dije la palabra orgasmo, lo relacioné también con un filósofo que no deben leer, George Bataille, ¿no? Porque George Bataille habla acerca de la pequeña muerte, ¿no? Del orgasmo, de la sensibilidad, de cómo nosotros nos conectamos en el momento también que queremos aniquilarnos, ¿no? Es como esta parte de extremos, y es algo así como muy pasional, ¿no? ¿Ya vieron la de las muertas? ¿No? Hay una parte que le dice a la hermana, pero ¿por qué haces eso? ¿No? Una hermana así, lujuriosa, que se mete con uno contra, y dice, pues yo que tengo la culpa de haber nacido pasional, ¿no? Y dices, bueno, lo pasional, lo que nos mueve, lo que nos hace que la vida no, pues sea aburrida, ¿no? No, pues si los filósofos están leyendo un librito, claro que no. Okay. Ustedes no han visto la otra parte, pero pueden descubrirla. Yo llegué a enseñar filosofía porque pues yo había estudiado filosofía y pues, tenía que trabajar de algo, ¿no? Entonces yo llegué a las oficinas de Prepa Nacional y no, pues sí, tenemos este grupo, tenemos y tiene que empezar mañana. Un grupo en Prepa 8, un grupo en Prepa 2, que está a más de hora y media de camino, una de otra. Y yo a la segunda, tercera semana dije, no, o sea, yo no voy a enseñar. O sea, era así como un grupo como de 70 chamacos en Prepa 2, todos hablando, gritando, y yo tratando de dar mi clase de lógica, ¿no? Entonces yo llegué, les voy a contar esta anécdota, no se la cuenten a nadie, luego la quitas, Juan. Pero yo llegué a la sala de maestros y dije, voy a renunciar, o sea, yo no puedo con esto. Estaba yo así como deprimida y me ve un maestro de física. Y dice, ay, maestra, ¿qué tiene? Dice, no te preocupes, los muchachos no aprenden nada, vienen a socializar. Pues ya casi dije, bueno, pero no llegó el jefe académico, entonces yo no podía renunciar y ya era la hora de mi clase. Dije, bueno, pues voy a dar mi última clase, ¿no? Ya, entonces yo creo que me relajé y dije, pues ya lo que se les pega a los chamacos, ¿no? Cambié mi tono de voz, o sea, ya después me di cuenta que había cambiado mi tono de voz, como la manera en que me dirigí a los chicos. Estaba yo muy relajada porque yo pensaba que iba a renunciar, pero pasó algo mágico. Se callaron y me hicieron caso y dije, caray, qué extraño, ¿no? Entonces ahí empecé como a investigar. Bueno, así lo sentí yo, ¿no? Bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si ahora lo presento de esta manera? Y entonces me empezó a entrar como ese gusto de investigar con los adolescentes, a dar mis clases de manera distinta, y la verdad que le agarré mucho gusto y creo que fui aprendiendo cosas. Yo creo que los de la segunda generación de aquí de la prepa, tengo algunas amigas, ahora les digo amigas, aunque fueron mis alumnas. Bueno, ya son grandes, ¿no? Tienen cerca de 40 años. Pues las clases que les daba no son como las clases que doy ahora, aunque ahora muchos se quejen, ¿no? Que se aburren, y ya estoy viejita. Pero creo que uno se va desarrollando y aprendiendo, ¿no? El chiste es como ir observando. Okay. Darle sentido a mi vida, el darle también como
problemas a mi vida también, ¿no? Significó problemas, porque pues no siempre uno puede tener la claridad para contestar todo lo que uno se pregunta. Y una más, pues alegría. Estoy aquí contenta, qué bueno que me invitaron. Yo no quería participar en esto, pero pues todos dijeron, no, sí, vamos a hacerlo, y Juan ahí. Ahí sí se la debo. Pero bueno, con que alguno que otro se haya cuestionado algo, ya me doy por bien servida. La labor docente. Filosofía, yo me acuerdo que cuando empezó a dar clases yo decía, no, es la disciplina que trata de explicar el mundo de manera racional, ¿no? ¿Cuál era esta definición? A la luz natural de la razón y no sé qué, ¿no? Yo decía la definición que utilizaba mucho este librito de Sánchez Vázquez para el bachillerato. Entonces como que yo me la creía, ¿no? Para mí la filosofía es una actitud, ¿no? Lo que mencionaba hace rato. Es una actitud cuestionadora, es una actitud crítica. Es una actitud que todos podemos desarrollar, que todos podemos ocuparnos en eso, darle un sentido a la vida con la actitud crítica, con la actitud filosófica. Y pues creo, esa sería mi definición. La primera que abrí fue esta, la de George Bataille, ¿no? ¿Por qué no deberíamos leerlo? Bueno, no deberíamos leerlo, es más bien como una invitación a su morbo para que lo lean, ¿no? Es un filósofo del siglo XX, ¿no? Digamos más contemporáneo, que habla sobre temas tabú, ¿no? ¿Qué es esto de los temas tabú? Pues las cosas que no se hablan, las cosas que no se dicen, y dentro de ellas, algo por lo que yo me peleé mucho con algunas religiones en su tiempo, pues es la idea de la sexualidad, ¿no? La muerte pequeña se va a referir al orgasmo. Entonces la sexualidad, o sea, ¿qué filósofos hablan de sexualidad? Más bien hasta siglo XX, ¿no? Era como un tema aparte, como después de la medicina. Es más, creo que en la medicina ni se hablaba del orgasmo, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Y a las mujeres ni les avisaban que iban a sentir rico, ¿no? Cuando tuvieran relación sexual. Y los hombres, pues yo creo que sí se daban cuenta. Las mujeres también nos dábamos cuenta, ¿no? Bueno, creo yo. Pero esos temas no se hablaban, ahora ya se hablan. Aunque todavía que digo orgasmo y todos, ¿no? Como que a algunos les da pena, porque todavía sigue siendo un poco tabú. Entonces George Bataille habla y hace, ay, es que no me acuerdo el nombre del libro, ya estoy muy viejita, pero bueno, igual al rato lo busco. El libro que me pareció maravilloso era algo así como de Eros a... Bueno, hace un recorrido histórico acerca de la representación de las relaciones sexuales desde las culturas primitivas, ¿no? Y entonces con estas figuritas femeninas, así como con muchas bolitas, ¿no? Sus senos, sus pompis, no sé qué, y figuras así fálicas, y entonces empezaba a ser como un desarrollo a lo largo de estas ideas que van marcando cómo nosotros vamos construyendo la sexualidad como una parte importante del desarrollo de los seres humanos, ¿no? Y como parte importante pues también está en el discurso. Entonces, ¿cómo se incluye? Antes de George Bataille, pues, o bueno, a la par estaría Michel Foucault. Michel Foucault tiene unos libros muy bonitos también que son la historia de la sexualidad. Tiene otros como Vigilar y Castigar, ¿no? Que, bueno, tiene que ver mucho con nuestra sociedad moderna, y yo creo que son elementos que les pueden dar para ir explorando eso y que la sexualidad deje de ser tabú, que se viva más libremente. A mí eso yo creo que sería un aporte para que haya menos violencia sexual, ¿no? Feminicidios, ¿no? Que tiene que ver más con el poder que con la sexualidad, violaciones,
no sé, tantas cosas como abortos, ¿no? Porque también esta sexualidad que trata de transgredir un sistema cuando no se conoce a sí misma, pues va generando también cosas que son que no se desean, como a veces pudiera ser un embarazo, ¿no? Y fíjense qué triste que no seamos conscientes de algunas acciones que podamos caer no lo quiero decir como errores, pero a veces en circunstancias que siendo conscientes de eso pudiéramos evitarlo, ¿no? Pudiéramos evitar tantos problemas. Entonces, el ir analizando esa parte entre la emoción, lo racional, lo sexual, irlo analizando, yo creo que nos da mucho como personas, ¿no? En nuestro desarrollo como personas. Y bueno, luego dicen, a ver esta, ¿cuál ha sido su mayor desafío al estudiar filosofía? Híjole, pasar una materia que se llamaba Filosofía en México, porque yo la tomé como 3, 4 veces y nomás no me caían los profesores. No, unos me dejaban leer a Leopoldo Sea, pero el examen era de otra cosa. Otros se la pasaban hablando de choros y de su vida y al final querían que hicieras un trabajo de yo qué sé, que nunca habíamos visto en el semestre. No, algunas materias se me hicieron difíciles. Filosofía en México fue la más difícil. Ese fue mi desafío, muchachos. Y bueno, terminar, porque les digo que me fui a dar el rol. ¿Cómo piensas que es la vida sin filosofía? Pues ahí dice Sócrates que no vale la pena vivirla. Sin filosofía para mí sería también sin conciencia, ¿no? Y entonces, pues si te dejas llevar como en el río, pues igual te diviertes como pececito, pero no te das cuenta, ¿no? Entonces, pues lo divertido de ser humano es darte cuenta de qué está pasando, de qué sucede, de qué va, ¿no? A ver, ¿cómo influye la filosofía en tu vida? ¿Cómo me ayuda? Pues para no morirme, para no suicidarme. Ya llevo bastantes años, fíjense, sin ha dado para mucho. ¿Por qué el budismo es bueno? Ah, bueno, yo no dije que fuera bueno. Sí dije que fuera bueno, pero es muy divertido. Fíjense, el budismo viene de tradiciones meditativas que se dan en Asia, que muchos siglos antes de Buda, por ejemplo, está el jainismo y otras prácticas espirituales. ¿Qué es lo que hace la meditación? Es analizar la mente, ¿no? Cuando uno está quieto, cuando uno está en paz, cuando uno ve todos los estímulos que hay alrededor de nuestros sentidos y de nuestra mente, cuando uno los observa, puede separarse como observador de eso. En el momento en que tú te separas un tanto como observador, le das otra dimensión a toda tu experiencia de vida. Entonces, para mí la experiencia de la meditación y de los conceptos que van reunidos con eso, hace que yo pueda tener una vida más tranquila. Yo era muy enojón. Bueno, algo mencioné, ¿no? De que cuando dejé de creer en Dios me volví muy grosera, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo pueden creer en esas cosas? Y bueno, con otras palabras, ustedes las conocen bien. Pero fue como un periodo en el cual mi alma, mi psique o mi ser estaba muy agitado por toda esta confusión que hay. Muchas de las religiones lo que tratan es de acallar tus instintos, de acallar lo que tú eres o parte de lo que tú eres. Entonces ese choque en mí generó enojo. Cuando yo logro tranquilizar ese enojo, pues me doy cuenta que en realidad las manifestaciones culturales de las religiones pues han sido muy importantes y para mucha gente les da esa tranquilidad que a mí me da la tranquilidad de la conciencia. No sé si me explico. ¿Se entendió algo? Bueno, no soy muy... ya no sé, a ver una más. ¿Qué religiones ha conocido? Bueno, les decía católica, ¿no? Mi familia es católica todavía, creo. Todavía me invitan a los bautizos y a las bodas, aunque no siempre voy.
pues los cristianos, distintos tipos de cristianos, ¿no? Los mormones me caen bien, tienen unos templos muy bonitos. El budismo es considerado también una religión, distintos tipos de budismo, porque hay algunos elementos que pudieran ser de culto. Yo estaría solamente por la práctica de la meditación, ¿no? Religiones que conozca así a fondo, pues no sé algunas cosas sobre el Islam, ¿no? Les decía el jainismo, pero el sintoísmo también es un tipo de budismo que se da en Japón, en Corea me parece también. Pues ya, creo que ya.